Quienes atacaron la iglesia de la Gratitud en Santiago y quienes incendiaron una iglesia evangélica con mujeres y niños en su interior son simplemente cobardes. Son siempre los primeros en vociferar la presencia de un estado de guerra permanente contra el capitalismo y los opresores. Una lucha intransigente que se dará hasta la muerte, con frases y eslogan como vencer o morir sin retroceder hasta la victoria total. Eso hasta cuando son detenidos. Allí de guerreros y huaychafes indómitos y valientes pasan a pobres mapuches discriminados, mancillados, oprimidos. Los primeros en invocar la protección de los derechos humanos, son los primeros en invocar la reivindicación social, territorial o la libertad cuando son detenidos, y los primeros en lloriquear lastimeros cuando enfrentan a los tribunales. Son montoneros, antisistémicos, claramente identificables desde ahora por su cobardía. Son lisa y llanamente delincuentes sin ningún tipo de principios ideológicos, ni morales, ni políticos, ni culturales, que más encima adulteran la verdad a su conveniencia y engañan a un pueblo entero a quienes les gusta mantener en la ignorancia para capitalizar el control. En el caso de la coordinadora Arauco Mayeco y el grupo Huaychán Aucamapu, han sido las propias comunidades mapuches que han dicho que no se sienten representadas por quienes utilizan la fuerza y la violencia para imponer sus planteamientos. No tienen ninguna legitimidad. Su accionar no es reivindicatorio, es netamente delictual. Lo reconoció el subsecretario del Interior, Mohamed Alewi. ¿Y saben qué? Era una conclusión esperable. Son delincuentes con entrenamiento paramilitar y adoctrinamiento parapolítico, lo que los convierte en elementos de mayor peligrosidad, puesto que se encuentran convencidos y autoconvencidos de la legitimidad de su accionar. Los esfuerzos han resultado infructuosos para darle un tratamiento político a estos hechos, y ello ha quedado en evidencia luego del ataque a una iglesia con niños y mujeres en su interior. Entraron disparando y arrojando bombas incendiarias a un templo de un sector rural, de gente humilde, no confrontacional, un acto de cobardía que debe obligarnos como sociedad a tomar posiciones, a radicalizar la defensa o directamente pasar a la ofensiva. Estos grupos violentos, armados y sin disposición a dialogar consideran que están en guerra. Las guerras traen bajas para uno y otro lado. Cuando las bajas son de ellos, se victimizan y entran en operaciones la división de inteligencia y propaganda, esa que se toma las redes sociales y que argumentan en favor de los desequilibrios militares, sociales, que usan conceptos como injusticia, modelo económico adverso, discriminación racial. Los más ignorantes y ajenos a esta lógica de lucha comunicacional son instrumentalizados con viejos clichés y aparecen en medio de las bombas incendiarias justificaciones que hablan de las AFPs, de las ISAPRES, de la herencia de la dictadura y de cualquier elemento visual o psicosocial que ayude a dar una justificación al intento de asesinar a niños de 8 años y 10 años por el solo hecho de asistir a una iglesia evangélica. Imperdonable, injustificable. El problema está en que los detenidos por este hecho delictual son la carne de cañón y no los ideólogos. Los ideólogos seguramente siguen escondidos, urdiendo, maquinando y confeccionando estrategias de corto, mediano y largo plazo, y en base a una actitud de falsa guerra, y hasta tal vez financiados con los apetecidos recursos que entrega el gobierno a ciertos individuos vinculados a comunidades indígenas. Las guerras cuestan y sabemos cómo avanzan estos procesos paraideologizados en base a la experiencia de lo ocurrido en Centroamérica. El financiamiento, nos señalan, vendrá del trabajo conjunto y la asistencia combinada con los narcotraficantes o con los delincuentes comunes que necesitan la estrategia que estos grupos capacitados pueden aportar. Estamos frente a un naciente y muy peligroso proceso, nos señalan exmilistas, excombatientes, exfrentistas que conocen de estos procesos porque lucharon con todas sus fuerzas para recuperar la democracia y que en más de alguna vez se escondieron o refugiaron en la iglesia de la Gratitud, una iglesia mancillada y su Cristo revolcado por un puñado de encapuchados que actuó frente a un muy pero muy mayoritario grupo de estudiantes que no hizo ni quiso hacer absolutamente nada para impedir que la fe de muchos fuera tan vilmente atacada. Su complicidad y cinismo resultó tan aberrante como el accionar delictual de los vándalos encapuchados. Los ideólogos
tras esta anarquía, siguen utilizando la ignorancia para proveer de la defensa suficientemente necesaria y se alzan voces que justifican las marchas y las demandas estudiantiles. Ninguna educación gratuita ni de calidad entregará valores como el respeto y la tolerancia, valores que se aprenden en familia y no en los establecimientos educacionales, valores que fueron violentados, violencia que deslegitimó a un movimiento estudiantil que desde hace meses no tiene ningún tipo de sustento racional ni justificación. Son solo una rabieta caprichosa de aquellos caudillos de tercera categoría que buscan, asusados por los ideólogos siniestros y por los populistas, la gloria que los iguale a aquellos primeros estudiantes que legítimamente levantaron un tema que está, ante la falta de recursos, completamente agotado, puesto que el gobierno, el Estado y el propio país han ofrecido a los estudiantes todo lo que es posible dar. Ahora se necesita que alguien se decida a enviarles un mensaje claro, fuerte y rotundo. No están las condiciones económicas para darles más. Lamentablemente no hay más. Lo que queda hay que repartirlo con los gremios y los sindicatos y las necesidades del día a día. Si no les gusta, es lamentable. Este es el Chile que hay. Quien no esté de acuerdo o no le guste el país se tendrá que sobrevivir como lo hemos hecho millones de chilenos durante décadas, reconociendo eso sí, que los avances o las intenciones de avances han sido significativas en los últimos años. Si aún no está conforme, quiero brindarle otra alternativa. Váyase del país, deje a la gente de esfuerzo y de decente seguir modelando el futuro que con trabajo duro hemos construido y que intentan arrebatarnos con palos, con piedras, con bombas incendiarias y con discursos populistas y baratos. Y si decide irse, al menos hágalo con decencia y páguese su propio pasaje y no le pida para ello ayuda al gobierno de turno. Para Inet Televisión soy Claudio Ojeda desde Semanario Local. Hasta pronto.